Ok, este problema quedamos que lo iban a revisar por su cuenta. Espero que les haya dado tiempo suficiente. Voy a resolverlo y quiero mostrarles cómo se resuelve. Si ustedes no pudieron encontrar la respuesta por su cuenta, no se preocupen. Vean con calma la forma como yo lo resuelvo e intenten aprender un poco de ello. Si les quedan dudas después de esto, mándenme dudas concretas que pueden ser en el segundo paso, en el tercer paso no entendí, en el minuto 5 dijo algo que no entendí, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer siempre que resuelva un problema es plantear mis datos como tal, empezando por datos, aceleración, distancia, tiempo, velocidad inicial y velocidad. Ok, este problema nos da algunos datos, por ejemplo, nos dice que el globo está subiendo a una velocidad de 5 metros por segundo y dice que se va a soltar un saco cuando el globo está a una cierta altura. Lo que va a pasar, si ustedes lo analizan, es que pues cuando la persona de aquí del globo suelte este objeto, dado que el globo va a ir subiendo, el globo tiene una cierta velocidad hacia arriba, que es exactamente de 5 metros por segundo, pues se va moviendo junto con el globo. Por lo tanto, este saco va a hacer un movimiento hacia arriba y después va a caer. Es decir, este problema es exactamente lo mismo que si yo dijera, lanzo hacia arriba un objeto con una velocidad de 5 metros por segundo. En este caso no está hecho así, se suelta, pero la persona que lo está soltando va hacia arriba a 5 metros por segundo, por lo tanto le imprime esa velocidad. Sube y después baja. La primera cosa que les preguntan es cuál es la posición y velocidad del saco en estos tiempos. Por lo tanto, tenemos que llenar estos datos y decir la aceleración, pues ya sabemos que es la aceleración de la gravedad, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. El tiempo va a ser variable, vamos a decir 0.250 segundos. Y el otro dato que conocemos es la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. Como siempre hemos dicho, solo necesitamos tres datos. Entonces voy a resolver el inciso A, la primera parte, y después voy a cambiar el tiempo a un segundo para hacer el inciso A, segunda parte. Dado que tengo eh, estos tres datos, aceleración, tiempo y velocidad, vamos a trabajar con la primera fórmula, que es aceleración es igual a velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta fórmula tiene que ser despejada para que podamos calcular la velocidad final. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, eso forma un AT. Y la velocidad inicial está negativa, del otro lado tiene que estar positiva. Por lo tanto, es velocidad inicial positiva más aceleración por tiempo. Esto nos da la velocidad final. Voy a hacerlo parte 1 y abajo parte 2. Velocidad inicial es 5 metros por segundo. Aceleración, perdón, se me olvidó aquí el más aceleración, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Observen cómo pongo el más de la fórmula y luego pongo el menos de la aceleración adentro del paréntesis. Sabemos que ahí va a haber un cambio de signo, pero no importa. Y finalmente el tiempo, que es 0.250 segundos. Rápidamente metemos esto a la calculadora y podemos ver como 5 por, perdón, más por menos 9.81 por 0.250. Esto es 2.5475 metros por segundo. Esta es la respuesta completa de la calculadora, todavía no es la respuesta correcta y final. Necesitamos recortar el número de cifras correcto para saber cuántas cifras vamos a utilizar. Tenemos que ver entre nuestros datos cuántas cifras tenemos. En el primer caso tenemos tres cifras significativas, por lo tanto debemos quedarnos con tres cifras significativas, lo cual significa que me debo de quedar con el 2, el 5 y el 4, pero cuando yo quito el 7, por reglas de redondeo, el 4 debe de subir a ser un 5 y este resultado tendrá que ser 2.5.
55 metros por segundo. La segunda parte del primer inciso, me falta la distancia, pues voy a calcular la velocidad de una vez, ya que estamos aquí. El único cambio es que ahora me piden que lo haga para un minuto, perdón, un segundo completo. Misma situación, misma operación, simplemente tengo que regresar y cambiar esto por un segundo. La velocidad final es de menos 4.81, tal cual sale de la calculadora y ya está en 3 cifras, por lo tanto ya no lo voy a mover. Esta sería la velocidad final. Ahora, me están pidiendo también la posición. La posición después de haberse soltado, pues eso es, digámoslo así, y o la altura a la que está. Lo podemos interpretar de varias formas. Si nosotros consideramos que, nada más hay que aclarar bien esto, si nosotros consideramos que en el momento en el que se soltó, que es una altura de 40 metros, esa va a ser nuestra altura, digamos, cero, pues el piso va a ser una altura de menos 40 metros, ¿cierto? El punto máximo que alcance este saco cuando va subiendo, pues será algo positivo, más algo, todavía no sabemos cuánto, pero el punto donde se soltó sería cero. Eso es muy importante aclararlo, porque ahorita que vemos de posición, si la posición queda positiva, significa que está por arriba, si la posición queda negativa, significa que está por abajo, y la posición más grande que pudiéramos llegar a tener sería menos 40, porque eso significaría que el saco ya llegó al piso, no puede ser menos 41, porque eso significa que digámoslo así, hizo un agujero en el piso y se fue un metro más abajo. Eso no tiene sentido. Entonces, al menos para estos problemas no tiene sentido. Eh, Aclarando pues, la altura cero es la posición del globo en el momento en el que se suelta el saco. Cualquier posición positiva que obtengamos o altura positiva que obtengamos será por arriba de esta línea y cualquier altura negativa será por abajo de esta línea y lo más grande que podemos obtener es menos 40 porque ahí está el piso. Ok, ¿con qué fórmula vamos a trabajar la distancia? Pues la podemos trabajar con varias. Voy a utilizar velocidad más velocidad inicial entre 2 por tiempo porque es fácil. Para la primera parte voy a hacer velocidad inicial que es 5 metros por segundo al cuadrado. Debería yo de utilizar todo el número, ¿verdad? Metros por segundo, así, más la velocidad final, que para el inciso 1 ya la tenemos aquí, es de 2.55 metros por segundo. Todo esto entre 2 y multiplicado por el tiempo. En este caso, 0.250 segundos. Rápidamente. No sé si lo alcancen a escuchar, pero el perro de mi vecino está decidido a ser famoso y mientras grabo videos, él quiere ser parte de. Ok, el resultado en mi calculadora me da 0.94375 metros. Obviamente este número no es el correcto porque me falta recortar las cifras significativas correctas, que sería cortar entre el 3 y el 7. El 7 va a hacer que el 3 suba y se vuelva un 4. Esto sería 0.944 metros. ¿Qué es lo que nos indica el signo positivo de este resultado? Pues que cuando pasan 0.25 segundos, este objeto está por aquí. Para ser completamente exactos, 94 centímetros por arriba de esta línea que nosotros llamamos cero, es decir, todavía está por arriba de donde fue lanzado. Sabemos que esta velocidad negativa, perdón, que esta velocidad positiva significa que el globo aún está subiendo, por lo tanto, está, por decirlo así, de este lado del movimiento.
En este lado, en el cual vamos a tener la velocidad negativa, pues el saco ya va a estar en este lado del movimiento, porque ya va a ir de bajada. Aún no sabemos si aún en la parte positiva o ya en la parte negativa. Vamos a descubrirlo ahora. Distancia, misma velocidad inicial, más la velocidad final, que es menos 4.81 para un segundo. Y que no se nos olvide siempre poner las unidades por una cuestión de orden. Observen cómo este no le puse paréntesis, se los puedo poner si quiero, no pasa nada. Este sí necesitaba unos paréntesis a fuerzas porque como tiene un signo negativo, el segundo término, es importante hacer la aclaración, eh, que es un número negativo que va a participar en una suma, ¿verdad? El tiempo es de un segundo y rápidamente hago la operación. 5 más menos 4.81 entre 2 por 1. Y esto me da una distancia de 0.95, perdón, 0.095 metros. ¿Qué significa? Que aún es positivo. Fíjense cómo esto es relevante irlo entendiendo. Aún es positivo, es decir, aún está por arriba de esta línea, está muy cerquita, está a cosa como de 9 centímetros de la línea. Aún está aquí, pero ya va de bajada porque su velocidad es negativa. Entonces, estos serían los dos primeros resultados para el inciso A, parte 1 y parte 2. Inciso B, ¿cuántos segundos tardará el saco en chocar contra el suelo? Cuando estamos hablando de que ya chocar contra el suelo, entonces nuestros datos cambian. Observen cómo estoy usando los mismos datos, simplemente voy a ir cambiándolos para que vean que no hay complicación, ¿sale? Cuando ya estamos hablando de cuántos segundos, primero nos están pidiendo el tiempo, ¿no? Ok, ¿cuántos segundos tarda el saco en chocar contra el piso, contra el suelo, después de soltarse? Cuando nos hablan del suelo, esa es la referencia, ese es el dato que nos están dando. En este caso sabemos que el suelo está a una altura fija que es menos 40 metros. Yo pongo aquí menos 40 metros y ya tengo tres datos para calcular el tiempo, que eso es lo que me piden en el inciso B. Entonces, rápidamente me voy a mover para acá. Inciso B, tengo aceleración, altura y velocidad inicial. Me piden el tiempo. No es tan sencillo sacar esta fórmula así como está. ¿Por qué? Déjenme explicarles por qué. La primera fórmula no se puede utilizar porque no tiene altura. Para los que no estén familiarizados con qué es la primera fórmula, se las di en un cierto orden. Esta sería la primera fórmula. Como no tiene altura o distancia, no la podemos usar porque ¿dónde pondríamos este menos 40? Ese es todo el medio del asunto, ¿no? La segunda fórmula, que es distancia o altura para este caso, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo, no tiene aceleración, por lo tanto, ¿dónde pondríamos el dato de la aceleración? Y tampoco se puede usar. La tercera fórmula es velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la altura. Esta suena bien, pero ¿qué creen? No tiene el tiempo. Y eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Calcular el tiempo. Entonces, se podría usar, pero se podría usar para calcular la velocidad final. Ok, queda una fórmula. La fórmula es altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y uno pudiera decir, esta es, aquí está el tiempo, está la aceleración, está la altura, lo tenemos todo. El problema es que en esta fórmula no podemos despejar t porque t eh, está en dos lugares con diferentes exponentes. ¿Qué se puede hacer? Aquí hay dos caminos a seguir. La primera es calcular la velocidad, lo cual va a ser lo más fácil para todos, y luego con la velocidad en la mano irnos a otra fórmula, por ejemplo la primera, poner la velocidad calculada y calcular el tiempo,
Y la segunda es utilizar un método en el cual convertimos esto en una ecuación de segundo grado y la resolvemos con la ecuación general. Vamos a hacer las dos cosas simplemente porque esto es un video didáctico y queremos que ustedes entiendan que hay varias formas. Vamos a hacer, además, si ustedes ven el inciso C, también les pide la velocidad, entonces calcularla no está de más. Pero vamos a hacer las dos cosas, ¿sale? Primero vamos a hacer la forma fácil, que es lo que yo les recomendaría, que no se la compliquen, que es calcular la velocidad, porque de todos modos se las van a pedir en el inciso C, y después con eso calcular el tiempo, ¿ok? Entonces me voy a adelantar un poquito, inciso C. Ojo, también a veces vale la pena leer el problema completo para ver qué te piden, para no complicarte la vida, evitando un cálculo que después te va a servir, ¿no? Ok, inciso C. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por altura. En este caso simplemente tengo que pasar el cuadrado para el otro lado como si fuera una raíz y decir velocidad es igual a la raíz de 5.00 metros por segundos al cuadrado. Ojo, no es segundos al cuadrado, es segundos todo al cuadrado, más dos veces la aceleración. Aquí sí son metros por segundos al cuadrado, más por la altura. Y quedamos que la altura era de menos 40 metros porque vamos hasta el piso. Y ya platicamos por qué. El piso está a menos 40, eso ya quedó claro. El globo estaba a 40 metros cuando se soltó, por lo tanto ahí ponemos nuestra altura cero y el piso es menos 40. Ok, calculamos rápidamente. Algo que ya habíamos discutido en clase, pero que lo voy a recordar simplemente para que los que estaban despistados en ese momento no se lo pierdan, es cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, las raíces cuadradas nos permiten los resultados positivos o negativos. Es decir, si yo les pregunto cuál es la raíz de 4, más 2 es una respuesta y menos 2 es una respuesta. Es decir, el número que yo obtenga de esta raíz cuadrada puede ser positivo o negativo dependiendo de pues las necesidades del problema. En este caso es una velocidad que va hacia abajo, por lo tanto, tiene que ser negativa. Ojo, la calculadora no les va a dar el resultado negativo, pero ustedes tienen que saber interpretar la física detrás del problema y con esta dualidad que nos permite la raíz cuadrada, le asignamos valor negativo. La respuesta es de 28.4569.8508. Todo este número me da la calculadora. ¿Lo dejo así? No, claro que no. Tengo que cerrarlo a tres cifras significativas y ya platicamos por qué. Tres cifras significativas implica que corto entre el 4 y el 5. Este 5 en realidad es un 6, porque de quitar este 6 se vuelve 6. Este 6 le convierte el 4 en un 5 y nos quedamos con menos 28.5 metros por segundo. Ya tengo mi velocidad. Ahora ya me puedo regresar a la parte B, en donde tenía yo este problema, en donde ninguna fórmula me funcionaba o no lo hacía de forma sencilla. Voy a trabajar con la fórmula número 1 para calcular el tiempo, lo cual implica un despeje que es muy sencillo, queda así. El tiempo sería igual a la velocidad final, que es de menos 28, no hay que olvidar el signo aquí, muy importante, menos la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo, sobre la aceleración, que es de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. No hay que olvidar las unidades en todos los números que pongamos. Menos 28.5 menos 5 entre menos 9.81. Esto sería igual a un tiempo de 3.41, 48, 82, 773 segundos, que reducido a tres cifras debería de quedar como 3.41 segundos. Listo. Ok. Dije que había una segunda forma de hacer esto, de obtener el tiempo directamente sin necesidad de sacar este cálculo primero. Ojo, en este problema yo les insisto, lo lógico es hacer esto que hice, porque es lo fácil, porque no se van a meter en rollos, ¿verdad? Pero para aquellos a los que les gusten los rollos, y yo sé que tengo un par,
de esos, vamos planteándolo, vean. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a ignorar las t's y simplemente vamos a reacomodar esto como si fuera una ecuación del tipo x cuadrada, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Ojo, aquí voy a poner las t's y esto va a ser el número que quede solo, ¿sale? Entonces, para que mi ecuación se vea de esa forma, voy a escribirla como un medio de at cuadrada más bot menos h igual a 0. Esta fórmula ya tiene esta forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0, en donde la x cuadrada es la t cuadrada, la x sencilla es la x, perdón, la x sencilla es la t, y aquí obviamente hay un número sin literal. Ok, si esto es cierto y ya me entendieron, a pues vale un medio de a, de la aceleración, b va a ser la velocidad inicial, y c va a ser menos la altura. ¿Okay? Veamos cuánto valen estas constantes. Menos 9.81 entre 2, eso sería menos 4.905. Aquí no me voy a meter con las recortes de cifras todavía porque no es el resultado. Voy a intentar conservar eh, mi exactitud. Uh, ahí van las unidades. Y C sería 40, ¿no? Porque la altura es menos 40, entonces el negativo de eso es 40. Rápidamente, eh, uso estos números aquí y esto me queda menos 4.95 x cuadrada o t cuadrada, como ustedes quieran, 5.00x o t, como ustedes quieran, más 40 igual a 0. Y me acuerdo de esta fórmula que yo sé que ustedes ya han visto muchas veces, en donde x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre a cuadrado. No, perdón, sobre 2a. X es igual, bueno, perdón, esa era la fórmula. Ahora sí, vamos a resolver. X es igual a menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado menos a, que sería menos 4.905 por c, que es 40. Y luego sobre 2 veces a, que es menos 4.905. Menos, a ver, primero, quebrado, menos 5, más la raíz de... ok, voy a hacerlo primero con el más y luego con el menos. No sé si ustedes se acuerdan de cómo se hacía esta fórmula, pero primero un resultado, x1, digamos, será con el positivo y x2 será con el negativo, ¿verdad? Entonces, como lo voy a hacer de un jalón, voy a hacerlo primero con el positivo y luego con el negativo. Ok, el primer resultado, usando el positivo, es menos 1.0064, etcétera. El segundo resultado, porque siempre hay dos resultados en una ecuación cuadrática, utilizando el número negativo, es 2.02 segundos. Ok, perdón, me tuve que hacer un pequeño break porque encontré un error aquí. Obviamente, uno de estos resultados tenía que coincidirme con el resultado del tiempo que ya había yo obtenido y no estaba sucediendo y me acabo de dar cuenta de que este 4 que está aquí en la fórmula no se lo puse.
Pude haber editado el video, pero siento que es importante que ustedes vean que a veces pasa esto, simplemente hay que tener cuidado y pues no se agüiten. Equivocarse es normal, es de humanos, no pasa absolutamente nada. Cuando hago esta operación sin olvidar el 4 y con el número positivo, perdón, con el signo positivo, el resultado me queda menos 2,39 metros y, perdón, segundos. Y cuando lo hago con el número, perdón, con el signo negativo, me queda 3,41 segundos. Tal cual. Entonces, eh, ahí disculpen el pequeño detallito del 4. A lo que quiero ir es a que, si bien ustedes pudieran haber utilizado la última fórmula para resolver el inciso B, lo que ustedes requerían hacer era resolver una ecuación cuadrática, que era un poquito más complicado, pero bueno, nada que no sepan desde la secundaria, y que transformando esta ecuación en una ecuación cuadrática de la forma x cuadrada más bx más c y utilizando la fórmula general, obtienen dos resultados. No hay que olvidar que esta x1 y x2 en realidad son tiempo 1 y tiempo 2 y su lógica les va a ayudar a discernir cuál resultado es el correcto, porque como tienen dos resultados, uno va a ser correcto, el otro no. Dado que estamos calculando un tiempo, pues el signo negativo nos descarta este resultado por default porque no existen los tiempos negativos. En la física clásica al menos, tiempos negativos, olvídense, el resultado correcto pues, sería el tiempo positivo que coincide con el tiempo que ya habíamos calculado de la otra forma. Quiero aclararlo, ustedes no tienen que hacerlo de las dos formas. Si esta forma se les hizo muy complicada, bueno, ya vieron que la otra es fácil. Si esta forma se les hizo interesante y les pica la curiosidad, pues háganlo así. De eso se trata, ¿no? De que sepan que hay más de una forma de resolver estos problemas. Ya para acabar, eh, ¿cuál es la altura máxima que alcanza este objeto? Vuelvo a tomar mis datos, vuelvo a quitar lo que no va, porque cuando habla de la altura máxima pues, se refiere a este punto. Y yo sé que en este punto hay una cuestión muy característica del punto, lo cual me va a definir lo que pasa ahí. Y la característica del punto máximo, de la altura máxima, es que su velocidad final en ese punto va a ser cero. Y va a ser el único momento en que su velocidad va a ser cero, porque cuando arranca va a 5, eventualmente va a ir bajando, ¿no? Menos 4, perdón, 4, 3, 2, 1, 0 en el punto máximo, y después va a empezar a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y de ahí va a ir creciendo hacia los negativos, pero su velocidad solamente va a ser cero en el punto más alto. Por eso, conservando la velocidad inicial y la aceleración, pero dejando la característica del punto que me piden, que es que la velocidad final es cero, yo puedo calcular la altura con estos datos. Inciso D. Me están pidiendo que calcule yo la altura y me están dando aceleración y velocidad inicial y velocidad final. Por lo tanto, utilizo la tercera fórmula. Ya hemos discutido bastante con respecto a cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. En este caso es velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces aceleración, eso es altura. La altura, como ya dijimos, perdón, la velocidad, como ya dijimos, es cero para el punto máximo, menos su inicial que es de 5 metros por segundo y todo esto se eleva al cuadrado sobre dos veces la aceleración y metiéndolo a la calculadora rápidamente, 5 al cuadrado sobre 2 veces menos 9,81. Esto es 1,27 metros. Es decir, lo más que va a subir desde mi línea que es cero hasta el punto máximo de su subida, 1,27 metros. No se les olvide meterle en la calculadora este signo negativo para que contrarreste este signo negativo y les quede una altura
positiva. Ok, prácticamente este problema ya está hecho. ¿Qué altura máxima alcanza el saco con relación al piso? Ok, con relación al piso, fíjense cómo está la pregunta. Con relación al piso, este 1 metro es con relación al punto de tiro, ¿verdad? Pero el piso está 40 metros más abajo. Entonces, la respuesta correcta para el inciso D, por eso hay que leer el problema, es 41.27 metros. O, puesto en 3 cifras, 41.3 metros, porque ahora sí estamos hablando en relación al piso. Ok, dibuja las gráficas de aceleración contratiempo, velocidad contratiempo y distancia contratiempo. Primero, la más fácil. La más fácil y ya la ando regando. Tiempo, aceleración. La aceleración es constante, está en metros por segundo al cuadrado, el tiempo está en segundos. Tengo una aceleración de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado y va a ser constante en todo el recorrido. Déjenme cambiar de tinta. Constante. Ahí está. Oigan, pero los cálculos que hay que hacer, no es que no hay que hacer cálculos. Sabemos que la aceleración es constante, que siempre va a valer 9.8. Entonces no importa cuánto tiempo pase, porque esto es tiempo, no importa cuánto tiempo pase, la aceleración siempre será menos 9.81 constante. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la gráfica velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos? ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad inicial? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La velocidad inicial es 5, ¿cierto? Y nuestra velocidad inicial es 5 metros por segundo. ¿Y qué le va a empezar a pasar a la velocidad? ¿Va a aumentar o a disminuir? Va a disminuir, porque sabemos que llega a cero y después se hace negativa. Entonces, la velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Es decir, como esto es velocidad, yo tengo que trazar una línea que vaya de aquí a cero. ¿Cómo voy a trazar esa línea? Esa línea va a ser así, va a ser así o va a ser así. Analicemos. Una velocidad así implica una aceleración cambiante y esto es una aceleración cambiante. Esta sería una aceleración que aumenta y esta es una aceleración que disminuye. Esto significa aceleración constante. ¿Tenemos una aceleración constante? Sí, tenemos una aceleración constante. Por lo tanto, la velocidad se va a hacer así. Y después la velocidad, ¿qué le pasa? Oigan, se vuelve negativa, ¿verdad? ¿Y cambia su aceleración? No, no cambia su aceleración. Por lo tanto, seguimos teniendo una línea porque representa una aceleración constante que primero empieza en 5, y eso sí lo sabemos, en algún momento cruza el cero, sabemos o pudiéramos calcular cuánto tiempo a partir de este punto, pero no nos interesa realmente, y después sabemos que se va a hacer más negativa y cada vez más grande. Esta es la gráfica de la velocidad y con eso es suficiente. Por último, me están pidiendo que que escriba o que dibuje la gráfica de posición. En este caso voy a usar la Y para posición, no X, usualmente uso X. En este caso es Y contra tiempo. Ok, perdón. Tiempo. Yo sé que el lanzamiento empieza en la parte en el cero, porque así fue como lo declaramos en un principio, que nuestra línea justo donde se hacía el lanzamiento es el cero, y sabemos que esta cosa va a subir hasta una altura de ¿cuánto? De
1.27 metros sobre ese nivel. Voy a poner aquí un 1.27 porque esa es la altura máxima que va a alcanzar. Y voy a decir que a un cierto tiempo voy a alcanzar esta altura máxima. Esta es altura, por lo tanto, esa es la altura máxima. La pregunta es, ahora y nuevamente hago esta pregunta, ¿cómo voy a cómo voy a llegar de esta línea a esta línea? Es decir, ¿qué tipo de línea tengo que utilizar? ¿Va a ser una línea recta? ¿Va a ser una línea curva? ¿Cómo va a ser? Piénsenlo un poco. Si yo tengo una línea así en este diagrama, que es posición contra tiempo, una línea así significa velocidad constante. ¿Tengo una velocidad constante? No, porque tengo una aceleración. Ok. ¿Tengo una velocidad creciente? No, tengo una velocidad decreciente. Entonces ahora tengo una velocidad decreciente. Sí, una velocidad decreciente se ve así. Ok. ¿Y luego qué le empieza a pasar? Ah, pues ahora esta cosa tiene que llegar hasta los menos 40 metros. Como tiene que llegar hasta los menos 40 metros, bueno, ahí discúlpenme la escala, no la voy a hacer así como que a escala, pero vamos a decir que por aquí está el menos 40, ¿sale? En un punto mucho más acá. ¿Cómo llego desde ese punto, desde el punto donde estoy aquí en el máximo hasta el menos 40? Mismas preguntas. ¿Es una velocidad constante? No, no es velocidad constante. ¿Es una velocidad decreciente? Perdón, creciente. Decreciente, perdón. Esto sería decreciente. No, no es decreciente. Va a ir aumentando la velocidad de forma negativa. Ah, ok, entonces una velocidad creciente. Así. Y esta es la fórmula, este es el gráfico, posición contra tiempo o Y contra T. Y eso es todo.